Bienvenidos a un nuevo video de tu canal El Once Ideal. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene a todos los fanáticos del fútbol emocionados: el once ideal de la FIFA Pro 2022. La lista de los mejores jugadores del año ha sido anunciada recientemente. Este equipo está formado por los futbolistas que han recibido más votos de sus colegas de todo el mundo, por lo que se supone que reflejan el criterio de los propios protagonistas del deporte rey. En este video vamos a conocer a los futbolistas que la conforman, su desempeño y las reacciones que ha generado su elección. Sin embargo, como siempre, hay opiniones para todos los gustos y seguro que muchos de ustedes no están de acuerdo con algunos de los elegidos. ¿Quiénes faltaron o sobran en la lista? ¿Qué cambios harían ustedes? Vamos a verlo, pero antes te invitamos a que te suscribas a tu canal El Once Ideal, activando la campana de notificaciones para no perderte ningún video del deporte rey. ¿Están preparados? ¡Comencemos! El once ideal está formado por los siguientes jugadores. En la portería, Thibaut Courtois del Real Madrid. En la defensa, Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain, Jadon Cancelo del Manchester City y Virgil van Dijk del Liverpool. En el centro del campo, Kevin De Bruyne del Manchester City, Luka Modric del Real Madrid, Casemiro del Manchester United. Y en el ataque, Lionel Messi del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, Kevin Benzema del Real Madrid y Erling Haaland del Borussia Dortmund. En la lista de nominados encontramos a Thibaut Courtois del Real Madrid, Emiliano Martínez del Aston Villa y Alisson Becker del Liverpool. Sin embargo, el belga Courtois fue elegido como el mejor portero del año gracias a sus excelentes actuaciones en la Liga de Campeones de la UEFA y en la Liga Española. Courtois superó en las votaciones a otros grandes guardametas como Manuel Neuer, Henderson o Gianluigi Donnarumma. Neuer, que había sido el ganador del año pasado, tuvo una temporada irregular con el Bayern de Múnich, que perdió la Bundesliga y la Champions League. Henderson, que fue el Zamora de la Premier League y campeón con el Manchester City, no tuvo mucha exigencia en su liga y falló en la final europea ante el Chelsea. Y Donnarumma, que fue el héroe de Italia en la Eurocopa, tuvo una temporada discreta con el Milan y cambió de equipo al PSG. ¿Creen que Courtois merecía este reconocimiento o había otro portero más destacado? ¿Qué opinan de los otros candidatos? ¿Hay algún otro arquero que se haya quedado fuera injustamente? Déjenos sus comentarios y sigamos con la defensa. Aquí tenemos a 3 jugadores seleccionados que han destacado por su versatilidad, su velocidad y su aportación ofensiva. Hakimi ha sido el mejor lateral derecho del mundo, con su capacidad para desbordar, asistir y marcar goles. El marroquí ha sido una de las grandes piezas claves del PSG, que ha ganado la liga y ha llegado a la semifinal del Champions League. Hakimi ha anotado 10 tantos y ha dado 12 asistencias en 45 partidos, siendo el defensa más productivo de Europa. Cancelo ha sido el mejor lateral izquierdo del mundo, con su calidad técnica, su visión de juego y su adaptación a diferentes posiciones. El portugués ha sido uno de los jugadores más utilizados por Pepe Guardiola en el Manchester City, que ha ganado la Premier League y la Copa de la Liga. Cancelo ha jugado tanto de lateral como de interior, aportando solvencia defensiva y criterios ofensivos. Ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias en 43 partidos. Y Van Dijk ha sido el mejor central del mundo, con su fortaleza física, su anticipación y su salida de balón. El holandés ha vuelto a ser el líder del Liverpool, que ha recuperado el nivel tras una temporada decepcionante. Van Dijk ha sido el jefe de la defensa más sólida de la Premier League, con solo 29 goles en contra en 38 partidos. Además, ha contribuido con 4 tantos y 2 asistencias en 41 encuentros. ¿Qué les parece esta defensa? ¿Hay algún jugador que hubieran cambiado? ¿Qué opinan de los otros candidatos? ¿Hay otro defensa que haya quedado fuera injustamente? Déjenos sus comentarios y sigamos con el centro del campo. De Bruyne ha sido el mejor centrocampista ofensivo del mundo, con su magia y su precisión. El belga ha sido el cerebro del Manchester City, que ha ganado la Premier League y la Copa de la Liga. De Bruyne ha ganado 18 asistencias, la mejor cifra de Europa, y ha marcado 10 goles en 40 partidos. Por otro lado, Luka Modric ha sido el mejor centrocampista creativo del mundo, con su elegancia y su experiencia.
El croata ha sido el motor del Real Madrid, que ha llegado a las semifinales de la Champions League y ha peleado por la Liga hasta el final. Modric ha demostrado su clase y su inteligencia en el campo, dando 9 asistencias y marcando 6 goles en 48 partidos. Y por último tenemos a Casemiro. Ha sido el mejor centrocampista defensivo del mundo, con su trabajo incansable y su recuperación de balones. El brasileño ha sido el equilibrio del Real Madrid, que ha tenido la mejor defensa de la liga, con solo 28 goles en contras en 38 partidos. Casemiro ha sido el jugador que más balones ha recuperado en Europa, con 366, y también ha aportado con 7 tantos y 4 asistencias en 50 encuentros. ¿Están de acuerdo con este trío? ¿Hay algún jugador que hubieran puesto en su lugar? ¿Qué opinan de los otros candidatos? ¿Hay algún otro centrocampista que se haya quedado fuera injustamente? Déjenos sus comentarios y sigamos con el ataque. Messi ha sido el mejor jugador del mundo por 7ª vez en su carrera, con sus récords, sus asistencias y sus tiros libres. El argentino ha sido el máximo anotador de la liga y el segundo de la Champions League con 37 goles en 44 partidos. Además, ha dado 18 asistencias y ha ganado la Copa del Mundo con su selección. Seguimos con Mbappé. Ha sido el mejor jugador francés del mundo por 4ª vez consecutiva. Con su velocidad, su desequilibrio y sus talentos, el francés ha sido el socio perfecto de Messi en el PSG, que ha ganado la Liga y ha llegado a las semifinales de la Champions League. Mbappé ha marcado 36 goles y ha dado 13 asistencias en 46 partidos, siendo el tercer máximo anotador de Europa. Otro seleccionado es Benzema, que ha sido el mejor jugador francés de la historia del Real Madrid, con sus goles, sus pases y su liderazgo. El francés ha sido el máximo anotador de la Liga y el cuarto de la Champions League con 35 tantos en 48 partidos. Además, ha dado 12 asistencias y ha vuelto a la selección francesa tras 6 años de ausencia. Y por último, no podría faltar, por supuesto, Erling Haaland, que ha sido el mejor jugador noruego del mundo por 2º año consecutivo. Con su potencia, su definición y su ambición, el noruego ha sido el máximo anotador de la Champions League y el quinto de la Bundesliga, con 48 goles en 41 partidos. Además, ha dado 12 asistencias y ha sido el jugador más codiciado del mercado de fichajes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis del 11 ideal de la FIFA Pro 2022. Recuerden que esta es solo nuestra opinión y que ustedes pueden tener la suya propia. Por eso, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos digan qué les pareció al equipo, qué cambios harían y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Si les gustó el video, no se olviden en darle like, suscribirse al canal El 11 Ideal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido del Deporte Rey. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!